quieres saber sobre la información que administra el gobierno del Estado, el gobierno municipal, tu sindicato, cualquier fideicomiso que tengas, este programa te va a interesar. Tendremos al presidente de la Comisión de Transparencia y de Acceso a Información en el Estado. Él es el licenciado Sergio Mares Morán y trae toda la información que tú quieres saber. Esto es Acción Legal. Nosotros como ciudadanos tenemos el derecho al acceso a la información para conocer aquella información contenida en los documentos de autoridades, dependencias, unidades administrativas, entidad, organismo y organismos del Estado o de los municipios, así como partidos políticos y sindicatos. Nos sirve para vigilar el buen funcionamiento de las autoridades, a disminuir los ámbitos de corrupción. Permite a las personas conocer las acciones y decisiones que se toman en los asuntos públicos. Para ello, tenemos a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información para hacer valer tu derecho a la información. Veamos más acerca de este importante tema. Como cada semana, esto es Acción Legal, un programa de análisis y diálogo. El día de hoy lo hemos titulado el tema La transparencia en el Estado de Nuevo León. Y para ello hemos invitado a su titular. Él es el licenciado Sergio Mares Morán. Él es el presidente de la Comisión de Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Señor licenciado, qué gusto que esté aquí con nosotros. Muy honrado de que haya aceptado esta invitación. La gente quiere saber sobre cuáles son las facultades y atribuciones de la Comisión de Transparencia que usted preside. Gracias, doctor. Doctor, gracias por la invitación y con todo gusto estamos aquí. Vamos a aprovechar este espacio para difundir, para hacerle saber a la ciudadanía que tienen un derecho constitucional. ¿Qué es lo que hace la comisión? Esa es la pregunta. La comisión, desde el punto de vista legal, porque está establecido en la ley, tiene como función principal difundir ese derecho constitucional, que consiste básicamente en la transparencia y la rendición de cuentas, así como la protección de los datos personales. Y desde luego que la Comisión de Transparencia, yo hablo de octubre del 2013, que llegamos a este órgano autónomo, hemos hecho todo lo necesario y hemos aprovechado todos los espacios para difundir, para hacerle saber a la ciudadanía que ejerzan ese derecho. Ese derecho que usted comenta dentro de lo que es la función que ustedes realizan, ¿hacia cuáles son los límites o los ámbitos de aplicación que tienen ustedes dentro de su jurisdicción? Bueno, la Comisión de Transparencia tiene competencia todo lo que esté relacionado con los recursos públicos y particularmente al Estado, a los municipios, a los fideicomisos constituidos legalmente con recursos públicos, a las instituciones públicas y ahora con la reforma constitucional, la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como consecuencia la Constitución Política del Estado de Nuevo León, también se están incluyendo como sujetos obligados a los sindicatos, a los partidos políticos y a todas aquellas personas físicas o morales que reciban recursos públicos. O sea, se amplió el campo de acción. Antes estaba nada más limitado a la cuestión de los gobiernos y municipios. Así es. Y ahora ya el ámbito de aplicación ha crecido. Así es. ¿Cuál es el procedimiento, licenciado Mares, para poder, si nosotros queremos, o el teleauditorio quiere saber sobre alguna información, cuál es el procedimiento? ¿Es complicado? No es muy sencillo, no es complicado y es muy sencillo. Lo que tiene que hacer todo ciudadano es, cuando tenga la necesidad de saber qué es lo que hace el gobierno municipal o estatal con el dinero público, debe de comparecer ante la oficina o ante la dependencia pública a solicitarle esa información, la información que está requiriendo. Es muy importante puntualizar que el ciudadano se confunde mucho y por eso siempre que se toca el tema o que tengo la oportunidad de decirlo, hago énfasis en esto.
el ciudadano comparece ante la autoridad y le pide, por decir un dato, solicito que me diga cuánto gana el alcalde, o que me diga la fecha de ingreso del funcionario tal. Eso no es un derecho de acceso a la información pública, es un derecho de petición. Entonces, cuando el ciudadano se lo solicita a la autoridad y la autoridad no le contesta, viene con nosotros, y ahorita lo explico, se inicia el procedimiento de inconformidad y al final del día, al final del procedimiento, el Pleno sobresee el procedimiento porque no es un derecho de acceso a la información pública, sino es un derecho de petición, y en el derecho de petición nosotros no tenemos competencia. Entonces, siempre digo que el ciudadano, cuando le pida información a la autoridad, tiene que solicitarle que le proporcione copias o documentos en copia, certificado simple de lo que quiere saber el ciudadano. No únicamente pedirle algún dato, sino pedirle documentos. Entonces, cuando presenta la solicitud a la autoridad tiene 10 días para contestarle al ciudadano. Si no lo hace, o bien si lo hace dentro de los 10 días y el ciudadano no está conforme con la información que le proporcionó, puede comparecer ante nosotros en los siguientes 10 días promoviendo lo que la ley menciona como un procedimiento de inconformidad. Ahora bien, en este caso el ciudadano no necesita consultar a un abogado, porque la Comisión de Transparencia tiene una oficina, tiene un departamento de atención ciudadana. Ahí pueden comparecer los ciudadanos para pedir asesoría, se les proporciona toda la información, todos los fundamentos que debe tener, los requisitos que debe tener la solicitud, el procedimiento de inconformidad, e incluso se les proporciona equipo de cómputo para que hagan o utilicen los formatos que ya están ahí. Se hace dentro de los 10 días ese procedimiento de inconformidad, la autoridad, en este caso nosotros, admitimos ese procedimiento de inconformidad, le damos vista a la autoridad para que nos conteste y luego después viene el desahogo de pruebas o alegatos y al final se enlista para que el Pleno lo resuelva a favor o en contra. Muy bien, seguiremos con el tema y los requisitos de que tiene que tener el ciudadano para poder accesar a la información de cualquier dependencia. Esto es Acción Legal, nos vamos a un corte, no le cambie, ese programa está bueno. Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. La autoridad sí tiene término. Sí, tiene término para contestar, pero también... Esta universidad, el derecho fundamental a la protección de datos personales... Agenda Legal, 3 y 4 de septiembre, se llevó a cabo el quinto Foro Internacional de Protección de Datos Personales en materia de salud. Porque se encuentra en los artículos 6 y 16 de nuestra Carta Magna, haciendo énfasis en la importancia y el trato que debe tener la vida privada de todo ciudadano mexicano. Por ello, la información debe ser protegida y salvaguardada en los términos que la ley emana. La creación de la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información de la Universidad, y la cual incorpora desde el 2010 la materia legal de protección de datos personales. Este foro internacional es sin duda un área de discusión que permitirá reflexionar uno de los enfoques del derecho a la salud y precisamente su fortalecimiento para proteger otro derecho igualmente importante, como lo es el de la protección de los datos personales. En cambio, en el caso de los particulares, entran en juego el consentimiento y la voluntad que puede generar sesiones válidas para el uso de la información personal. Pero ahora, en términos de salud o en muchos temas de la vida empresarial, gubernamental, institucional, pues nuestro nombre, nuestros datos van pasando de escritorio en escritorio, de computadora en computadora, de especialista en especialista. Y toda esa información, pues se va quedando, como dicen ahora, en la nube. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la transparencia en el Estado. Y tenemos aquí a su titular, el licenciado Sergio Mares Morán. Licenciado,
¿cuáles son los requisitos propiamente ya hablando, ya más específicos, más puntuales, en el que el ciudadano quiera pedir una información, cualquiera que sea, y que le fue negada por parte de la autoridad? Entonces, acude con usted a la oficina del módulo de orientación que usted comenta, y ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, ahí hay abogados que son especialistas en la materia, para que no exista duda de que les asesoren en forma correcta. No hay mayor requisito que su nombre, su domicilio, qué es lo que le solicitaron a la autoridad, copia o el acuse que presentaron ante la autoridad, y eso es todo. No hay ningún otro requisito. La autoridad sí tiene término. Sí, tiene término para contestar, pero también tiene que justificar su personalidad. Entonces, hay más requisitos para la autoridad que para el ciudadano. Es un trámite sumamente sencillo. ¿Es rápido los tiempos de espera dentro de la oficina? Yo creo que para elaborar el procedimiento de inconformidad no debe de ser mayor tiempo que 1 hora. Mayor tiempo, estoy exagerándole. Es rapidísimo. ¿En qué casos, licenciado Mares, al ciudadano se le puede negar el derecho del acceso a la información? Bueno, no existe, por regla general, no existe ninguna restricción para que la autoridad, salvo que sea una información reservada. Exacto. ¿Verdad? Pero fuera de eso, así en lo general, les deben de dar la información que requieren. También es importante que el ciudadano se fije muy bien a qué autoridad se lo debe de pedir, a qué autoridad le debe solicitar la información. Por ejemplo, van a una autoridad municipal, presentan la solicitud de información, las copias de cheques o facturas al alcalde o alcaldesa. El alcalde o alcaldesa lo que le va a contestar es de que no tienen los cheques, no tienen las facturas. Entonces, ahí se equivoca de alguna manera el ciudadano, porque debe de solicitar o dirigir su solicitud al tesorero. Pero eso no quita que la autoridad, de acuerdo a nuestra ley, lo oriente. No soy yo quien te va a dar la información porque no la tengo. La tiene, o considero que la tiene tal dependencia, tal secretaría, tal dirección. O quizás sea otra autoridad distinta. Entonces, esa es la única obligación de la autoridad para decirle no, que lo oriente, si está dentro de sus posibilidades. Luego, lo que tiene que hacer el ciudadano es ir ante la autoridad correcta para solicitar, en ese ejemplo que acabo de citar, que le proporcione las facturas o los cheques o incluso la nómina de los funcionarios públicos. Tanto así, Sí, es la obligación de ellos. así es. Y en cuanto ahorita que comentaba el licenciado Mares de la reserva, ¿en qué casos se establece la ley para poder no proporcionar la información por parte de la autoridad? Bueno, ahorita es un tema muy, muy discutido, pero muy discutido porque generalmente se tiene la cultura de no dar información. Por tradición, las autoridades siempre buscan la manera de no dársela al ciudadano, y en ocasiones emplean el argumento de que es información reservada. Tiene que emitir un acuerdo de reserva, y en ese acuerdo de reserva deben de motivarlo y fundarlo del por qué no está o no deben de dar la información. Un caso muy típico es por cuestiones de seguridad. Hoy, con la reforma que hay a la Ley General de Transparencia, ya son otras condicionantes, ya tiene que justificar el daño que se le puede causar, etcétera. Y eso sería un poco más complicado, y tendríamos que tener un poco más de tiempo. Pero así, en términos generales, le puedo decir que el acuerdo de reserva, básicamente, al menos aquí en Nuevo León, siempre van porque ponen en riesgo la seguridad, o bien porque existe un procedimiento en contra de determinado funcionario, y que el dar información puede traer problemas en procesales, o problemas dentro del seguimiento que se le está dando al procedimiento. Entonces, ahí en ese caso no se le podría dar. Ejemplo, si piden información de una, perdón, de una dependencia de gobierno, y esa dependencia de gobierno, municipal o estatal, se cometió un fraude, por ejemplo, y piden facturas, piden lo que acabo de decir ahorita,
la lista de nómina de los trabajadores y están entablando una denuncia en contra de algún funcionario por lo que sucedió, pues no le pueden dar la información porque sale del procedimiento y puede provocar que los que no saben tengan conocimiento, y me estoy refiriendo a alguien que está involucrado en ese fraude. Otro también que ha sido muy recurrente, que solicitan información cuántas armas tiene la Policía Seguridad Ministerial o Seguridad Pública, chalecos de qué empresa los compró, cuánto costaron, etcétera, etcétera. Pues es una información que no se puede proporcionar. Es reservada porque estás estás dando la información. Sí, es de seguridad pública. Me encanta que nos dé ejemplos, porque sí, nuestro teleauditorio se les da una idea más clara. Continuamos, vamos a un corte, licenciado Mares. Estamos en Acción Legal. El tema de hoy, la transparencia en el Estado. No le cambie. Esto es Acción Legal. Continuamos. Más adelante en Es muy Acción importante que Legal. viniera a Monterrey a exponer los criterios y las directrices que tiene desde el punto de vista jurídico la Suprema Corte de Justicia en este tema. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, la transparencia en el Estado. Y bueno, licenciado Mares, eso de la reserva, ¿hasta dónde tiene sus límites? Porque mucha gente piensa que la ley de transparencia es general, es para todo, ¿no? Y entran al derecho a la intimidad. ¿Qué tan factible es eso, en su experiencia? Bueno, en los acuerdos de reserva tienen tiempo, debe ser por un tiempo determinado, no es infinito o indefinido, no. En la cuestión de ahorita yo decía que la comisión tiene como función difundir ese derecho constitucional de transparencia y rendición de cuentas, pero también la protección de los datos personales. Nosotros tenemos competencia por lo que se refiere a las autoridades del Estado de Nuevo León, a los municipios, a fideicomisos, ahora partidos políticos y sindicatos, entre otros. Pero en el caso de los datos personales, todos sabemos que en las redes sociales ahora los niños muy chiquititos ya le saben y Sí. empiezan a entrar a internet y están en las redes sociales. Nos hemos dado cuenta que existe un fenómeno social en ese sentido, por ese motivo, y eso ha provocado que existan secuestros virtuales, porque los niños o los jóvenes dan información que no deben dar. Se excede. Deben proteger sus datos personales. Un dato personal es el nombre, el domicilio, el estado civil, su religión, etcétera, etcétera. Su imagen inclusive es un dato personal. Cuando lo das y lo dejas abierto, hay terceros que se enteran y pueden aprovecharse de eso. Saben cómo se llaman sus papás, dónde trabajan, qué horario tienen. Por eso hablan a las casas cuando los papás no están. Y les dicen, es que tu papá o tu mamá está secuestrado, salte de tu casa, y se los llevan a una plaza, o para que no llegues porque van a llegar un comando armado a tu casa y van a hacer esto o lo otro. Y los niños o los adolescentes se asustan. Y luego empiezan a hablar a los papás porque saben los teléfonos, a decirles que al revés, que sus hijos están secuestrados y les sacan dinero. Entonces, eso es como consecuencia de que los jóvenes no cuidan sus datos personales. Nosotros, en ese tenor, hace unos días, la semana pasada, llevamos a cabo un foro internacional sobre protección de datos personales, pero ahora lo dirigimos a la materia de salud o en materia de salud. Sí. Porque consideramos que es un punto muy importante los expedientes clínicos. En los expedientes clínicos que se elaboran, que se llevan a cabo en los hospitales, en las clínicas, en los consultorios de los médicos, ahí contienen datos personales que debemos de tener cuidado de cómo se los damos y debemos de exigir que ese centro hospitalario elabore un documento en donde se establezca en una forma muy clara, tajante, textual, de que esos datos personales que estás proporcionando no sean transferidos. Debemos de leer muy bien el contenido de la privacidad que estamos firmando cuando ingresamos a un hospital o vamos a dar estos datos personales a un médico.
El evento que se llevó en días pasados, compareció el ministro Emilio Pardo Rebolledo, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia. Nosotros consideramos muy importante que él viniera a Monterrey a exponer los criterios y las directrices que tiene desde el punto de vista jurídico la Suprema Corte de Justicia en este tema de la protección de los datos personales. Y fue muy fructífera esa conferencia que nos dio. También estuvieron con nosotros dos personajes muy importantes, un exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos Personales y el director de la Agencia Vasca de Datos Personales, así como también estuvo con nosotros el doctor Puccinelli, que es juez de casación y también experto en datos personales. Lo que quiero decir es de que la Comisión de Transparencia no únicamente difunde esa cultura de rendición de cuentas y transparentar o darle al ciudadano las herramientas para que le pida a la autoridad que rinde informes o que le dé documentos, sino que también nosotros nos estamos enfocando a concientizar, a darle información a los ciudadanos que no transfieran, que tengan cuidado con esos datos personales. Además de esta recomendación, licenciado Mares, ¿qué otra cosa? ¿Han hecho convenios de colaboración, escuelas? ¿Qué es lo que está haciendo para difundir sus actividades? Nosotros, yo siempre pongo, a lo mejor no es el ejemplo adecuado, pero es el que para mí es muy ad hoc, quizá para mucha gente no. Decimos, es que ¿por qué hay tanta delincuencia? Es que los jóvenes de hoy no estudian, no hacen nada, se dedican a andar en las drogas, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, pues es que la cultura de ellos a lo mejor llegó a ese grado porque hubo un descuido de los papás o de la sociedad misma, etcétera, etcétera. Entonces pensamos en que, bueno, ¿por qué no nos vamos como Comisión de Transparencia a las escuelas, a las primarias, a las secundarias, a las preparatorias, a las universidades, para que a nivel de licenciatura se difunda esa cultura de la transparencia? Nosotros la dirigimos más a los menores, a los adolescentes, porque consideramos que si desde chiquito te enseñan a ser transparente, claro, si desde chiquito te enseñan a proteger tus datos personales, vas creciendo y cuando llegues a ser funcionario público, pues vas con esa cultura. bien arraigada. Sí. Nosotros decimos, bueno, que sea parte de tu ADN, el ser transparente, ¿verdad? Eso es lo ideal. Claro. Para no andar diciendo, oye, pues es que no es transparente, es que llega a ser funcionario público y dispone del dinero que no es de él. Entonces, estamos convencidos que si lo hacemos así, cuando lleguen a ser, serán los menos los que no, pero cuando lleguen a ser, yo creo que los más van a pensar en que soy funcionario público y debo ser transparente, debo de cuidar el dinero público, no lo debo de disponer de una manera inadecuada. Y ser hombres de bien, ¿no? Exacto. Licenciado Mares, pues le agradecemos mucho su participación en Acción Legal, estamos contentos. Hay muchos temas que quedan en el aire, pero por ahí les haremos llegar cualquier inquietud y pues esperamos que no sea la primera ni la última vez y agradecerle su estancia aquí. No, al contrario, gracias por invitarme y que se repitan estos momentos, estos espacios, estas oportunidades para darle a conocer a la ciudadanía ese derecho constitucional. Pues muchas gracias, mi querido Sergio Mares. Hasta la próxima con Acción Legal. Nuevos temas, nuevos personajes, temas de impacto social. Escríbanos a Acción Legal, al Facebook 53 o a mi Facebook José Estil. La próxima, Acción Legal. Bye bye.